Saludos. Vamos a continuar el estudio de los vectores recordando lo que vimos en el video anterior. Nosotros vimos básicamente las operaciones fundamentales de los vectores, vimos la suma de vectores, vimos el método del paralelo, el método del triángulo, aquí están en síntesis. Este era el método del paralelo, este era el método del triángulo. Veíamos también que la diagonal principal era la suma y que esta otra diagonal era la resta. Vimos el concepto del producto por escalar. Básicamente nos decían que este escalar estiraba o encogía el vector. Entonces es importante que si no ha visto el otro video, primero vea el otro video antes de ver este, para que le quede más fácil comprender lo que vamos a hablar en este momento. Entonces obviamente no me voy a detener esto, pero simplemente quería traer a colación una síntesis de lo que se vio en el video anterior. Entonces, importante lo siguiente, todo esto lo hicimos en el video anterior de forma geométrica. Y también veíamos que yo puedo representar un vector como su magnitud por un vector unitario, es decir, cogíamos este vector unitario y lo estirábamos para encontrar un vector B. Entonces cualquier vector se puede expresar como su magnitud por unitario. También veíamos cómo calcular un vector unitario en la dirección de un vector dado. Decíamos que era 1 sobre la magnitud del vector por el vector. Entonces eso era conceptualmente. También vimos que a un punto yo le puedo asociar un vector. Entonces encontramos la representación cartesiana de un vector. Y esa es la representación que vamos a usar ahora en este video para hacer uso de las operaciones que vimos acá atrás en el video anterior, es decir, esto que hacíamos de suma de vectores por medio geométrico, ahora vamos a hacerlo utilizando la notación cartesiana. Lo mismo que el producto por escalar. El producto por escalar también lo vamos a hacer con la notación cartesiana. Entonces eso nos permite hacer las operaciones pues mucho más, con más eficiencia y obviamente con mayor exactitud frente al método gráfico. Entonces, en principio, pues vamos a arrancar. Vamos a iniciar este video, pues esta primera parte, con la suma de vectores, pero utilizando coordenadas cartesianas. Entonces, tenemos dos vectores, digamos que inicialmente los tenemos en R2, es decir, aquí está la componente a su X, a su Y, para el vector en A, y para el vector B tiene Bx en Y más By en J. Recordemos que llamamos a esto combinaciones lineales. Aquí está el vector A y el vector B. Entonces, básicamente, ¿qué tenemos? Vamos a graficarlos. Tenemos el vector A, ahí está el vector A. Ahí tenemos sus componentes a su X y a su Y, o como vectores a su X en Y, a su Y en J. La suma de los dos me da este vector A, que era lo que veíamos en el video anterior. Entonces, ahí simplemente hemos llevado a un sistema cartesiano el vector A. Entonces, miremos ¿qué conocemos de eso? Eso significa que esta distancia vale a su Y y esta vale a su X, ¿correcto? Entonces vamos a pintar el vector B, lo graficamos, y de manera similar este vector B tiene su componente en X y su componente en Y. Entonces ahí están los dos vectores A y B dibujados en un sistema cartesiano con sus respectivas componentes. ¿Qué hacemos ahora? Pues como vamos a hacer la suma, pues vamos a aplicar la suma allí. ¿Qué aplicamos? El método del paralelogramo. Es decir, hacemos las paralelas a los vectores y trazamos la diagonal. Esta diagonal es la suma. Entonces, básicamente va a dar un vector C que si lo referenciamos al sistema que estamos manejando con X y Y, obviamente de aquí a aquí tiene que haber una componente en X, C sub X en Y, y en esta dirección pues tiene que haber C sub Y en J. Es decir, haciendo la analogía con el vector A y B que tienen componentes en X, pues este vector C también va a tener su componente en X, obviamente la llamamos C sub X, y la componente en Y la llamamos C sub Y. Entonces hasta allí lo interesante es, bueno, ¿y cómo encuentro este valor C sub X? ¿Cómo lo puedo calcular? Entonces vamos a mirar el concepto, apoyándonos en la definición conceptual de la suma de vectores, vamos a dar la respuesta a ese interrogante. Entonces miremos que yo puedo trasladar ese vector que estoy moviendo ahí, el vector B, yo lo puedo trasladar y ponerlo allí, que de hecho ese es el concepto del método del triángulo. Es decir, yo puedo colocar este vector en este lugar para hacer la suma. Si hacemos eso, ¿eso qué implicación tiene? Pues básicamente que si esto es B, significa que esta distancia que está aquí es esta misma. Es decir, esto vale B sub Y, que es lo que estamos mostrando acá. De manera similar, esta distancia que está aquí va a ser esta misma. ¿Está claro? Es decir, este rectángulo que estamos viendo acá, punteado, es este mismo rectángulo. Por lo tanto, sus medidas son iguales. Es decir, esta parte horizontal es igual a esta. Pero como vale B sub X, pues ahí podemos asegurar esa parte.
¿sí? Entonces lo vamos a utilizar ahora. Entonces, en principio, ya sé que esta es B sub Y, o sea que B sub Y más A sub Y me da esta distancia. ¿Qué significa? Que la suma de estos dos me da el valor de C sub Y. Entonces, si continúo, decíamos lo mismo, que este era B sub X, entonces aquí tengo B sub X, entonces esta distancia más esta distancia me da toda esta longitud que corresponde a C sub X, que es lo que estamos diciendo acá. Entonces ahí ya identificamos cómo calcular a C sub X en términos de las componentes de los dos vectores que nos dieron. Entonces eso es básicamente lo que vamos a decir. La suma de los vectores A y B se puede obtener como, pues obviamente sumando los dos vectores, en donde va a tener una componente en X y una componente en Y, pero la C sub X es la suma de las componentes en X y C sub Y es la suma de las componentes en Y. Entonces el vector C pues no es otra cosa que sumo componente a componente y aquí me da la respuesta de la suma utilizando la notación cartesiana. Es decir, para yo sumar esos dos vectores es muy sencillo. Coja la componente en X, sume la componente en X y eso va en la dirección Y. Sume la componente en Y con la componente en Y y eso va en dirección J. Eso sería en R2. Si hiciéramos el mismo ejercicio en R3 nosotros encontraríamos una situación similar, salvo que pues obviamente agregaríamos la componente en Z. Entonces, bueno, con esto pues ya nos queda, digamos, una justificación. ¿Por qué sumamos cuando hacemos la suma de vectores utilizando la notación cartesiana? Pues es muy fácil, es sumar componente a componente. Entonces, pues vamos a ver un ejemplo. Tengo este vector A con estas componentes y tengo este vector B con estas componentes. En este caso los coloqué en R3. Nos preguntan, encontremos el vector C, que es la suma de los dos. Entonces, procedemos a hacer la solución. Como nos dijeron, tengo los dos vectores que son los datos, aquí están los datos, y procedo. Entonces, la componente en Y es la suma de las dos de acá. Entonces, 2 menos 3, obviamente respeto el signo negativo. 3 más 2, aquí está, menos 4 más 3, menos 4 más 3. Entonces ahí está la suma. Entonces simplifico y encuentro que esto da menos Y, 5J y menos K. O sea que sumar dos vectores es muy sencillo cuando usamos la notación cartesiana. Si usted recuerda en el video anterior, cuando hicimos el ejercicio de sumarlo con instrumentos con regla, que es la parte conceptual, pues obviamente era más complejo trazar la regla con el transportador, tomar la medida, después ir a medir en el dibujo. Eso obviamente es más laborioso y también es más inexacto, en razón de que obviamente uno está midiendo y el ojo pues lo engaña a uno un poco. Entonces es con esta técnica de sumar utilizando la notación cartesiana pues es mucho más trivial. Mire que esto lo hicimos rápidamente la suma. Si esto fuera, es más, para hacerlo tridimensionalmente pues no, sería muy complejo hacerlo, no habría forma de hacerlo con reglas, ¿no? Por la complejidad que tiene de hacer la representación tridimensional en el papel. Continuemos. Entonces ya hemos visto la suma de vectores que se hace componente a componente. Hicimos esa ilustración. Acá les mostré unos problemitas de cómo, teniendo las componentes, cómo calcular la magnitud y el ángulo y viceversa. Si me dan la magnitud y el ángulo, cómo calculo las componentes. Ahora miremos otra parte importante, que es cómo hacer la multiplicación por un escalar, es decir, el producto escalar, pero usando la notación cartesiana. Entonces, recordemos que en el primer video que les hice de vectores, por eso es importante que si no lo ha visto, primero vea eso porque ahí está el concepto. Veamos que este alfa, el efecto que tiene es estirar este vector. Decíamos, lo estira o lo encoge o incluso le cambia el sentido. Eso lo vimos en el primer video. Si de pronto es bueno que tú lo puedas mirar para que te quede más claro lo que estamos haciendo. Entonces en este caso vamos a hacer lo mismo, pero bueno, vamos a mirar cómo lo podemos trabajar utilizando la notación cartesiana. Pues aquí está una síntesis, realmente esta diapositiva es similar a la que está allá, es decir, si alfa es mayor que 1 me lo estira, si está entre 0 y 1 lo encoge, y si es negativo le cambia el sentido. Decíamos que siempre el producto por escalar realmente tiene un efecto de encoger o alargar el vector o cambiar el sentido, pero no le modifica la dirección. O sea, la dirección no la podemos cambiar con esto. O sea que si yo quiero agrandar un vector o encogerlo, hago uso del producto por escalar. Entonces, lo hicimos allá de forma geométrica, hicimos ejemplos en el primer video que les mostré de vectores. Ahora vamos a hacer la representación en coordenadas cartesianas. Vamos a ver cómo se puede trabajar en la representación cartesiana. Entonces tenemos acá
el vector B y el vector A multiplicado aquí por el escalar alfa. O sea que yo cojo el vector A, lo voy a estirar alfa veces para que me dé el vector B. Entonces, independiente de lo que sea, el vector A tiene sus componentes y el vector B va a tener sus componentes. Entonces, aquí está escrita en notación cartesiana, aquí lo tengo, la notación cartesiana, ambos. Y yo puedo calcular la magnitud como sabemos. La magnitud pues es la raíz cuadrada de las componentes del cuadrado, no la suma. Aquí está para calcular la de A y aquí está para calcular la magnitud de B. Hemos dicho que el producto por escalar realmente lo que hace es modificar sustancialmente la magnitud, o la encoge o la alarga. O sea, realmente el efecto del producto por escalar es modificar la magnitud del vector. Y le puede cambiar el sentido si el alfa es negativo. Entonces, si para efectos de la demostración, pues vamos a mirar, consideremos lo que es positivo. Si esto es positivo, yo puedo decir esto, que la magnitud del vector B es alfa veces A. En el primer video que les hacía, decíamos, por ejemplo, que alfa era 2. Quiere decir que si, por ejemplo, la magnitud de A es 5, pues el vector B va a medir 10. Si yo digo, no, el alfa vale 3. Bueno, si alfa vale 3 y la magnitud es 5, 3 por 5, 15, el vector B mide 15. Entonces, es una operación sencilla, es la magnitud se multiplica por un valor alfa para dar la magnitud del otro. Ese es el efecto que tiene este escalar en el vector. Entonces, ahora vamos a mirarlo en temas de componentes cartesianas. Entonces, miremos lo siguiente. Llevemos los dos vectores, grafiquémoslos. Acá tengo el vector A, el vector va hasta aquí, tiene su componente horizontal y su componente vertical. De manera similar, si yo lo estiro alfa veces A, me da un vector B. Ese vector B necesariamente va a tener su componente en X y va a tener su componente en Y. Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a mirar qué relación se puede sacar de allí. Por triángulos semejantes, observa este triángulo que está aquí con ese triángulo y los dos son triángulos semejantes. Es decir, este azul grande, este triángulo grande, es semejante a este pequeño. Entonces, el grande me relaciona con el vector, tiene como hipotenusa, el grande tiene como hipotenusa la magnitud de B, pero este pequeñito tiene la magnitud del vector A, ¿sí? O sea, este triángulo grande, su hipotenusa mide B, y el pequeñito, su hipotenusa mide A. Entonces, yo tengo dos triángulos, yo puedo establecer una relación de triángulos semejantes. Yo puedo decir, bueno, este lado del triángulo que mide B sub X, este lado mide B sub X, lo puedo dividir entre su hipotenusa, que es la magnitud de B. Aquí está. Eso tiene que ser igual a ¿quién? A que yo divida esta componente A sub X sobre la magnitud del vector A. ¿Por qué? Por triángulos semejantes. Se guarda la proporción, se mantiene la proporción. Entonces yo puedo establecer esta igualdad que estoy diciendo acá. De donde yo puedo despejar B sub X. Si yo despejo B sub X, tengo esta B que está dividiendo aquí, multiplico ambos lados de la ecuación por B para que me dé esto. Es decir, despejo B sub X. Aquí me da. Entonces este B estaba acá dividiendo, al hacer la operación pues va a quedar acá multiplicando. Entonces continúo, pero yo ya sé que esta magnitud de B es alfa veces la magnitud de A. Aquí está, entonces lo reemplazo. Alfa veces la magnitud de A. Esto me permite simplificar, yo puedo simplificar esas dos, de donde yo puedo concluir que B sub X es alfa veces A sub X. O sea que ya encontré cuánto es la componente en X para el vector B. Recuérdense que en este caso, por supuesto, se supone que a usted le dan el vector A es conocido y el alfa es conocido. Es decir, a usted le dicen, mire, dado el vector A cuyos componentes son tales, encontré un vector B en donde el escalar es 3 o 5. Entonces, este alfa lo voy a conocer y la componente de A sub X la va a conocer. Por lo tanto, voy a poder calcular B sub X. Yo puedo hacer algo similar con el triángulo semejante y puedo hacer la proporción con el lado vertical. Es decir, yo puedo decir este lado vertical dividido entre la hipotenusa de ese triángulo grande, aquí está, es proporcional a este lado que es A sub Y, mire, esto es A sub Y, sobre esta hipotenusa que es la magnitud del vector A. Aquí está la relación. Entonces esto por triángulo semejante lo puedo decir. De donde yo puedo despejar B sub Y de manera similar a la anterior, despejo B sub Y de esta ecuación y me da que B sub Y es B por A sub Y sobre la magnitud de A. Pero yo sé quién es B sub Y, B es esto. Entonces yo puedo colocar acá.
Entonces B sub Y es alfa veces A por esto. De donde también puedo simplificar para obtener que B sub Y es alfa veces A sub Y. Entonces aquí ya puedo calcular B sub Y. En otras palabras, el vector B, que tiene componente en X y en Y, ya sé que su componente en X es alfa veces A sub X y la componente en Y es alfa veces A sub Y. Aquí escrito de forma en notación cartesiana me queda así. Es decir, como conclusión, uno dice, ok, si usted me da este vector y me da el alfa, este vector B se obtiene es multiplicando cada componente por el escalar. Entonces es muy sencillo hacer un producto por escalar cuando yo tengo en la notación cartesiana. No me toca que ponerme atrás con regla y estirar el vector, simplemente multiplico las componentes. Cada componente la multiplico por escalar alfa. Esa es la conclusión que yo sacaría de esta demostración que estamos haciendo acá. Usted mira, bueno, pero usted lo hizo cuando alfa vale mayor que 0, pero ¿qué pasa si es negativo? Si es negativo, pues realmente el dibujo le va a quedar por acá. Entonces el procedimiento es exactamente igual, solo que queda en sentido contrario allá. O sea que realmente es exactamente lo mismo. Si usted me dice, bueno, ¿y qué pasa si era en R3? Si yo no tengo un vector en R2, sino en R3, pues básicamente se le agrega la componente en Z y se multiplica por alfa. Es decir, esto se puede replicar para un modelo de R2 y un modelo de R3. En R3, pues agregamos la componente en Z, es decir, a la componente en Z también la multiplicamos por alfa. Y eso pues nos daría el producto por escalar en R3, que es otra opción que podemos tener. Bueno, entonces continuemos. Vamos a continuar con un ejemplo. Me dicen, hay el producto por escalar, me dan el vector A, tengo este vector A, y me dicen que encuentre un vector B que es 3 veces este vector. Es decir, un vector cuya magnitud es 3 veces la de A, es lo que me están diciendo. Pero me piden el vector. Entonces, ¿cómo procedemos? Lo mismo que me piden esto, que B es alfa veces A. Encontrar este vector B, me están dando el vector A y me están dando el alfa. Mire que aquí me dijeron el vector A y el alfa. O sea, el escalar es conocido. Entonces yo simplemente la teoría que acabamos de ver. La teoría que acabamos de ver me dice que la multiplicación por un escalar es cada componente la multiplica por el escalar que le dieron. Entonces procedemos como nos están diciendo. Planteo la expresión. B es 3 veces este vector. Acá está. El vector A, 3 veces A. Y después pues multiplico. 3 por 3, 9. 3 por 3, 9 negativo. Y 3 por 1.5 negativo 4.5. Ese es el producto por escalar. O sea que es muy sencillo. Realmente es multiplicar cada componente por el escalar que nos dieron. Bueno, esto era lo que te quería mostrar. Espero te haya gustado el video, te sea útil. No te olvides compartirlos con tus compañeros, darle like y suscribirte al canal. Nos vemos en otro video.